Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas número 500. 1. España, un centro universitario de los agustinos imparte terapias naturales cercanas a la nueva era. Fuente, Religión Confidencial. El Real Centro Universitario Escorial María Cristina, dirigido por los agustinos desde su origen, oferta titulaciones no oficiales y de carácter privado de terapias naturales. La Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas califica estos cursos de verdadera vergüenza que un centro universitario ampare estos fraudes. Lo leemos en el medio digital Religión Confidencial. La carta pastoral conjunta de los obispos vascos y de Pamplona ha dejado claro que ciertas formas de espiritualidad muy extendidas, como el reiki, el chamanismo, el tarot, la videncia o la nueva era y similares, son claramente incompatibles con la fe y espiritualidad cristiana. Sin embargo, algunos cursos que ofrecer el programa Philippes del Centro Universitario María Cristina utilizan un lenguaje más propio de la espiritualidad New Age, incompatible con la espiritualidad cristiana. Religión Confidencial se ha puesto en contacto con el rector, el padre de la Orden de San Agustín Marceliano Arranz Rodrigo, quien fuera también rector de la Universidad Pontificia de Salamanca de 2002 a 2011. El padre Marceliano niega rotundamente que estas enseñanzas tengan que ver con la espiritualidad de sanación de la nueva era ni con el Reiki. Son terapias que se basan en la parte física del ser humano, nunca espiritual, y no están en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. No sustituyen a Dios, declara a este Confidencial. Escuchar y seguir a la energía. Sin embargo, algunos cursos como por ejemplo, experto en sanación psicoenergética, afirman que entre otras enseñanzas, se aprenderá la capacidad para conectar con la energía espiritual y conectar al paciente con la misma, a escuchar y seguir a la energía, a dirigir la energía a través de la intención, etc. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha denunciado y alertado sobre las pseudoterapias, que entrañan riesgos y peligros para el paciente. Por su parte, el padre Marceliano niega que sus cursos sean de esos de los que sustituyen los tratamientos médicos por terapias alternativas, pero también advierte, el Consejo de Colegios Oficiales Médicos no tiene competencia sobre las terapias naturales. Serán los tribunales quienes diriman sobre este tipo de técnicas de sanación. El rector asegura a RS que hace años pasó lo mismo con la logopedia, que se veía como una técnica escandalosa y ahora tiene una titulación oficial. Es lo mismo que lo que está pasando con el sector del taxi, cuando alguien entra en un área que creen acotado, pues saltan. Retirada en universidades públicas. Por su parte, desde la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, APETP, denuncian estos cursos de terapias alternativas, y ya han solicitado la retirada y legitimación de estas pseudociencias en universidades como Alcalá de Henares y Complutense, ambas de Madrid. Una petición pública emitida por APETP solicitó la retirada de las aulas de aquellos contenidos que contravienen los códigos deontológicos de la medicina y ofrecen al alumnado información falaz que, a su vez, perjudica a la sociedad, a los enfermos y al ejercicio científico de la medicina. Estas pseudoterapias, además de ser un peligro para el paciente, suponer una infracción del Código Deontológico del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, al retrasar la recepción de atención y vulnerar el derecho del enfermo a la información veraz sobre su enfermedad y tratamiento, artículo 15,1, así como por crearle falsas expectativas mediante publicidad engañosa, artículo 65,3, dice la asociación. Es un calado de las pseudoterapias que pueden dañar a la salud. Está claro que los promotores de los fraudes es intentar revestirse del prestigio que una universidad les otorga de cara a la sociedad, pero la universidad, como garante del conocimiento y precisamente por su papel de autoridad ante la sociedad, debería proteger con el mayor celo sus púlpitos para que no lleguen estos indeseables a abusar de su prestigio, afirma a RS su vicepresidente, Emilio José Molina. Lista de cursos pseudocientíficos.
De la lista de pseudoterapias que enumera la asociación APETP, las que claramente son pseudocientíficas, según Emilio Molina, son las siguientes: osteopatía, naturopatía, medicina tradicional china, homeopatía integrativa, kinesiología holística, acupuntura integrativa, nutrición celular ortomolecular, osteopatía pediátrica, ayurveda integrativo, salud geoambiental, constelaciones familiares y sistémicas, conductas adictivas, mindfulness y salud, coaching, habilidades y competencias de liderazgo, quiromasaje superior, reflexología podal, drenaje linfático manual, osteopatía sacrocraneal, integración clínica osteopática, técnicas manuales integrativas, herbodietética superior, dietética naturista, dietoterapia naturista, fitoterapia, flores de Bach, nacimiento y biococina y nutrición aplicada. Algunas, como el drenaje linfático manual, se proponen de forma fraudulenta para tratamientos donde no tienen cabida. Especial atención al componente de reforma coercitiva del pensamiento que algunas, como las constelaciones o el revirting, pueden causar, y desnortaciones graves para la salud, como la nutrición celular ortomolecular, o la salud geoambiental, saorismo, pueden llevar a cabo. La osteopatía pediátrica es además preocupante por lo relacionado con la manipulación de bebés e infantes, de los que constan no pocas víctimas de diversa consideración, denuncia el vicepresidente de esta asociación. 2. La familia de Patricia teme que la secta del príncipe Gurdjieff la arrastre a un suicidio colectivo. Fuente: El Español. Si tienen algo por hacer, háganlo. Los perversos han cometido el error de haber activado el apocalipsis. Sin saberlo, ellos mismos han tirado de la cuerda de la guillotina que tienen en sus propios cuellos. La humanidad va a tener la maravillosa oportunidad de poder comprobar lo que he dicho. ¿Cuánta sangre le va a costar la comprobación? ¿Cuántos van a quedar vivos? El último vídeo publicado en YouTube por el venerable maestro príncipe Gurdjieff alerta del fin del mundo. Actúen y arrepiéntanse, porque la muerte es insalvable. El dios de esta secta gnóstica ha hablado y todo se encamina hacia un destino fatídico. Quieren evitarlo. Sigan sus pasos. Necesitan respuestas. Escuchen sus develados, las verdades absolutas que extiende a través de Internet. Patricia Aguilar Poveda, de 18 años y natural de Elche, así lo hizo antes de desaparecer de España el pasado 9 de enero rumbo a Perú. Allí se reunió con su nueva familia, sus compañeros de secta. La familia que quedó aquí, padres, hermano, seres queridos, tiemblan ante el desenlace anunciado por el príncipe Gurdjieff. No porque crean sus palabras, sino porque temen que en su delirio arrastre a la joven española a un inminente suicidio colectivo, tal y como ha ocurrido en otros grupos sectarios. Lo cuenta Gonzalo Araluce en el medio digital El Español. Rosa María, madre de Patricia, expresa la inquietud que comparte con su marido Alberto. Ha habido varios casos de sectas que anunciaban el apocalipsis con resultados fatales. Temen que este puede ser uno de esos casos. Sí, porque el líder es apocalíptico. Además, Patricia tiene una cardiopatía congénita y debería tomar una medicación que sabemos con seguridad que no está tomando. Y tememos que le puedan suministrar alguna sustancia que pueda poner en peligro su vida. Su pesadilla atraviesa altos y bajos, siempre envuelta en la angustia de no saber cuándo verán, si es que lo consiguen, a su hija, ausente desde enero de este año. Hablan desde Elche, pero su corazón está en Perú. En la habitación de la joven, como ya contó El Español, han encontrado elementos de la secta gnóstica que ha captado a la chica. A partir de ahí han desarrollado una investigación a duras penas, abriendo puertas en un universo hasta hace poco desconocido. Son retazos de espanto y de dolor que por fin empiezan a tomar forma. Sus pesquisas les han llevado hasta un nombre concreto, Félix Steven Manrique. Según sostienen, es la identidad que se oculta detrás del príncipe Gurdjieff, la deidad sobre la que gira la secta. Su vida se desarrolla, fundamentalmente, en Lima, Perú, aunque viaja a menudo a Chile, México y otros países próximos. Al menos, en su vida física. En el mundo virtual no conoce fronteras. Sus perfiles de Facebook cuentan con cientos de jóvenes agregadas.
Les ofrece consuelo a sus preocupaciones espirituales y terrenales, de forma milagrosa promete aumentos de pecho, cambios físicos, o respuestas a preguntas trascendentales sobre la vida y la muerte. Patricia atravesó un trance complicado en el verano de 2015, con la muerte prematura de su tío José Manuel, de 29 años, al que adoraba con locura. A la joven no le bastó con saber que una pancreatitis se lo había llevado, quería saber el porqué. Fue entonces cuando supuestamente entró en contacto con Félix Steven Manrique. Él siempre tiene respuestas, una suerte de religión que bebe del cristianismo, islamismo, budismo, incluso de las creencias de los antiguos faraones egipcios. La lucha inquebrantable de la familia de Patricia Aguilar ha puesto al líder de la secta bajo el foco mediático. El Español desmontó la mentira inicial de la joven, quien aseguraba que se encontraba en Rumanía con un novio. Este periódico, no obstante, consiguió el certificado que acreditaba su entrada en el país andino. Igualmente, la revista Interview publicó recientemente una fotografía de Patricia acompañada de Félix Steven Manrique en un aeropuerto de Chile. Noelia Bru, prima de la ilicitana captada por la secta y portavoz de la familia, cree que Manrique se ve acorralado por las últimas informaciones. Lleva muchos años labrándose un personaje. Tiene escritos que se remontan a 2005 y una de sus cuentas de Facebook es de 2012. No tiene que hacerle ninguna gracia que todo esto salga a la luz, que por fin alguien lo desenmascare. Es un perfil de psicótico narcisista al que se le está dejando en evidencia y cortando suministros económicos, con el consiguiente riesgo que conlleva. Creo que se siente acorralado, observado, y eso puede hacerlo aún más peligroso en cuanto a un posible colapso inminente al no encontrar salida. Está borrando todo el material en redes sociales que le compromete, como el ladrón que borra las huellas tras el delito, cosa que lo deja en evidencia más aún si cabe. Existe un amplio registro de líderes sectarios que, en su colapso, han arrastrado a sus seguidores a un suicidio colectivo. Cree que este puede ser el caso. No hay que ser muy observador para darse cuenta de que se trata de un individuo potencialmente peligroso, que tiene un paralelismo increíble con otros casos con finales terribles, como antecedentes con otros casos como el de Antares de la Luz, Jim Jones y Jonestown, davidianos de David Koresh. Pocos acaban salvándose de un final catastrófico, simplemente porque se creen dioses. Pero no son más que mortales que pierden el control al arrebatarles su identidad. Drogas y procreación, en la secta. A los pocos días de marcharse sin previo aviso, Patricia envió un correo electrónico a sus padres: soy Patri, te escribo para que sepan que estoy bien y que no os preocupéis, antes de que salga Rajoy del gobierno vuelvo a casa a presentarte a tu nieto, te mando saludos de tu yerno. Por entonces la joven todavía sostenía que estaba en Rumanía con un novio con el que se había fugado. Ahora que se conoce su vinculación con la secta gnóstica, la posibilidad de que engendre descendencia no le parece tan descabellada a la familia. En los escritos del príncipe Gurdjieff se habla de procreación, entre personas limpias de espíritu para salvar a la humanidad. Esa no es la única preocupación que ronda en la casa de los Aguilar Poveda. Patricia tiene una cardiopatía congénita y debería tomar una medicación que sabemos con seguridad que no está tomando, comenta Rosa María, su madre. Una enfermedad que temen que pueda verse agravada por el consumo de alguna sustancia que pueda poner en peligro su vida. Se refiere a la ayahuasca, alucinógena, habitual en la secta gnóstica según han podido saber por el testimonio de una antigua adepta. Creen que el líder de la secta puede actuar solo o que puede contar con un grupo de apoyo. Rosa María, madre de Patricia, no sabemos con seguridad pero creemos que sí puede tenerlos. Noelia Bru, prima de Patricia, creo que es el líder de un pequeño grupo, rápido en formación y movimiento, con base en la gnosis. Claramente debe tener apoyos, puesto que los gnósticos en su base se tratan como hermanos y se apoyan. Dudo que compartan sus prácticas, pero sí pienso que pueda tener hermanos que le den soporte a nivel internacional en cuanto a facilidades para viajar, alojarse y demás. Viaja mucho y eso no es fácil si no se tiene ayuda. Por otro lado, sabemos de la existencia de varias chicas que forman parte del grupo que pueden tener cierto poder de decisión y que ya no son precisamente adolescentes. Actúan como un panal de abejas.
Noelia habla de una mujer de Lima de unos 40 años. En la habitación de Patricia encontraron una serie de documentos que hablan de ella. Se trata de una adepta más con la que Steven tiene descendencia y que comparte domicilio con Helen. Según afirma, esta mujer forma parte junto a Félix Steven Manrique la ONACORACOM, acrónimo de Asociación de Corazón Compasivo. Temen que utilicen esta firma para blanquear la actividad de la secta y que la mujer actúe como madre del resto de chicas más jóvenes. Hemos sabido también que Steven está casado y tiene más descendientes. Seguramente pretende tener más con cada una de las adeptas según su fin. Aunque el grupo no sea grande, ya son varias personas a las que nos estaríamos enfrentando, puesto que entendemos que actúan como un panal de abejas protegiendo a su líder. Fuentes policiales consultadas por El Español reconocen que la lucha de la familia de Patricia es compleja, puesto que ella se marchó siendo mayor de edad con 18 años recién cumplidos. Y por tanto, lo hizo con plena libertad. La familia de la joven, no obstante, lucha por demostrar que fue captada siendo menor. Por ahora han conseguido que se aprueben ciertas diligencias. Pedimos más ayuda a los niveles más altos, como a la Embajada Española en Perú, y que todo lo que se pueda investigar desde España se acelere, que no sea necesario que pase algo más grave para que se actúe con rapidez, suplica Noelia Bru. En ese algo más grave caben desesperación y rabia, el temor a que los acontecimientos se precipiten y que el líder de la secta, en su dislate, decrete la llegada del apocalipsis que ya ha anunciado. Si Patricia estuviese leyendo este reportaje, ¿qué le dirían? Rosa María, que la queremos mucho, que todos la estamos esperando y que salga de esa mentira en la que la han metido. Noelia Bru, que espero que entienda que luchamos por ella, que quizás hoy no lo vea, pero hemos sacrificado nuestra vida para luchar y poder recuperarla, porque la queremos y sabemos que nos quiere. Somos una familia unida. Pese a que se colara un tipo en nuestras vidas, nadie la romperá. Aquí tiene su hogar y todo el mundo la espera y desea que vuelva con esa sonrisa que tanto nos gustaba. 3. El líder sectario, Príncipe Gurdjieff, falsifica documentos de jefes de Estado. Fuente, Infocatólica. Continúan las revelaciones en torno a Steven Manrique, el líder sectario peruano que consiguió seducir y captar a una adolescente española, Patricia Aguilar, natural de Elche, cuando ésta era todavía menor de edad, y poco después de haber cumplido los 18 años huyó de casa para viajar a Perú y formar parte del harén de esposas sumisas del gurú. Los videos que ha colgado en YouTube el autodenominado Príncipe Gurdjieff, o Maestro G, entre otros sobrenombres esotéricos y misteriosos, no dejan de sorprender. Si hace unos días revelábamos la fijación del gurú con un inminente fin del mundo, véase el boletín Informes N499, ahora publicamos algo que puede parecer a primera vista una estrategia burda de autobombo imposible de ser creída, pero que en el fondo revela el perfil narcisista y delirante del líder sectario, y que le serviría para cautivar a las personas en proceso de captación y para legitimarse ante sus adeptos. Nos referimos a una serie de vídeos que se titulan, todos ellos, comenzando por estas palabras, carta de nombre del supuesto firmante, develado por el VM Príncipe Gurdjieff. Lo de VM, significa, venerable maestro, el título que anteceda los nombres de las grandes figuras de las sectas gnósticas. Membretes, firmas y sellos robados. Y un visionado de los vídeos, que son el producto de una pobre edición que une la fotografía de la carta en cuestión y la lectura de su contenido por un software de locución, revela lo que no es más que una falsificación de supuestos documentos emitidos por gobernantes y jefes de Estado de todo el mundo reconociendo a Félix Steven Manrique Gómez, este es su verdadero nombre, o premiándolo con los más diversos títulos nobiliarios. En todos ellos pueden verse membretes, firmas y sellos, robados de documentos auténticos publicados en Internet. Algunos de ellos ya son de políticos eméritos o incluso fallecidos, pero eso le da igual al gurú, que los muestra como si esos mandatarios hubieran firmado los documentos mientras ejercían sus responsabilidades de Estado. Veamos algunos ejemplos de cartas. Aparece una carta del sultán de Brunei, Muda Hassan al-Bolkiah, otorgándole al líder sectario los títulos de visir y gran muftí, como símbolo de respeto, admiración y fraternidad.
Yendo más a oriente, el rey de Bután, Jigme Khesar Namgyal Wangchok, decreta nombrar como protector del reino de Bután al príncipe Gurdjieff, distinguiéndolo con 5 títulos de soberano gran maestre, de sendas órdenes, además de regente de todos los templos budistas. El decreto imperial firmado supuestamente por el emperador de Japón, Akihito, es semejante al documento anterior, ya que se dirige al gurú para saludaros y hacer públicos mis respetos y devoción, nombrándolo soberano gran maestre, de 6 órdenes, príncipe de una isla y comandante del ejército, guía de los samuráis. La carta siguiente tiene como firmante al rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, que supera a los 2 mandatarios anteriores al conferir al líder sectario el título de soberano gran maestre, de nada menos que 12 órdenes del país. Acumulación de cargos y títulos. La mezcla de distinciones civiles, militares y religiosas se hace todavía más fantasiosa en el caso de la República Árabe de Egipto, donde Hosni Mubarak, su entonces presidente, habría otorgado al líder sectario hasta 15 cargos y títulos, entre los que se cuentan los de ulema, mufti, imán, al-faqih, hasta rector de la Universidad de Al-Azhar y máxima autoridad islámica y fuente de jurisprudencia sunita. Es curioso que los documentos supuestamente firmados por algunos mandatarios no sirven más que para avalar la autenticidad de otras de las cartas. Por ejemplo, la presidenta de Brasil Dilma Rousseff certificaría que los escritos de los jefes de Estado asiáticos son auténticos en todos sus contenidos, firmas y timbres. Algo semejante pasa con la carta supuestamente firmada por Sergei Shoigu, ministro de Defensa de Rusia, refiriéndose a varias cartas de estadistas y certificando sus contenidos, firmas y sellos. Y como no, hay también una carta que tiene como remitente al mismísimo Vladimir Putin, en la que el mandatario ruso, además de declarar la autenticidad de otra carta laudatoria, expresa su respaldo al maestro príncipe Gurdjieff, por su contribución como asesor político, encargado de la seguridad de altos funcionarios políticos y militares de la Federación de Rusia. Aportes clarividentes para los gobiernos. Oscar Luigi Scalfaro, como senador vitalicio de Italia, certifica que varios documentos que reconocerían al príncipe Gurdjieff con diversas distinciones, se han sometido a pericias técnicas y grafológicas por los servicios secretos del gobierno italiano, constatando la legitimidad de sus firmas, papel, contenido y sello. Y no contento con eso, la misiva añade que el gobierno de Italia agradece la colaboración del maestro príncipe Gurdjieff a través de sus aportes clarividentes para la seguridad nacional y de altos funcionarios. Algo semejante aparece en otra carta que estaría firmada por Carlo Azeglio Ciampi, también como senador vitalicio italiano. Este mandatario es el protagonista, a su vez, de otro de los documentos, pero firmando esta vez como presidente de la República y con el siguiente mandato dado en virtud de su cargo: decreto nombrar senador vitalicio al príncipe Gurdjieff, en reconocimiento prestado a la nación, sí, y lo condecoro con las medallas al valor militar y orden al mérito de la República Italiana. Pro Tibet y pro Revolución Chavista. Y por si fuera poco, a esta retahíla de falsos documentos relativos a países diversos se unen 2 cartas firmadas por los 2 anteriores secretarios generales de la ONU. En la misiva de Kofi Annan, este reconoce la labor del maestro príncipe Gurdjieff en la solución para el reconocimiento de un estatus especial para la región del Tíbet, y aprovecha para certificar que varias cartas de líderes religiosos que avalarían al gurú son documentos auténticos en firma, timbre y contenido. Por lo que respecta a la carta del secretario general Ban Ki-moon, simplemente serviría como certificación de la autenticidad de otras cartas igualmente falsas. Dejamos para el final la de Hugo Chávez, que en su periodo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, además de certificar la autenticidad de varias cartas que reconocen al líder sectario, asegura lo siguiente: reconozco al VM Príncipe Gurdjieff como líder en la lucha contra el imperialismo anglo-norteamericano. Posibles delitos. Consultado por la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, el abogado Carlos Bardavío afirma que todo esto podría constituir un delito de falsificación de documento público o privado.
Bardavío, autor de la primera tesis doctoral presentada en España sobre las sectas desde la perspectiva del derecho penal, explica que, además, teniendo en cuenta toda la producción audiovisual del príncipe Gurdjieff, las manifestaciones que realiza en diversos vídeos contra la Iglesia y los obispos podrían constituir un delito de amenazas agravado o de incitación al odio. Entrando más en detalles en lo relativo a la burda manipulación de cartas oficiales, Carlos Bardavío señala que podría ser constitutivo de un delito de falsedad en documento privado o público de los artículos 390 y siguientes y 395 y siguientes del Código Penal, respectivamente. Aunque, añade, la dificultad probatoria pasa por atribuir personalmente estas manifestaciones al autor de los vídeos, cuestión que se antoja compleja dada la utilización de programas de voz, y a la dificultad de ubicar la IP localización desde donde se subieron los vídeos, con los problemas burocráticos y legales que representa. 4. El gurú, príncipe Gurdjieff, manipula a Juan Pablo I y a Santa Teresa de Calcuta para legitimarse. Fuente, Infocatólica. Después de haber publicado las cartas falsificadas, véase la noticia anterior que Félix Steven Manrique Gómez, el líder sectario peruano que ha captado, entre otras, a una adolescente española, la ilicitana Patricia Aguilar, y que anuncia el inminente fin del mundo, ha publicado en decenas de vídeos que colgó en su día en YouTube y que después ha retirado. La Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, divulga ahora otras misivas falsas que ha utilizado el gurú gnóstico para engañar. Se trata nada menos que de algunos documentos atribuidos al Papa Juan Pablo I y a Santa Teresa de Calcuta, con lo que manipula las figuras de estas importantes personalidades de la Iglesia Católica en su provecho, para atraer a incautos y autolegitimarse como portador de la verdad para toda la humanidad. El cardenal Luciani profetiza su venida. Siguiendo el supuesto orden cronológico propuesto por el príncipe Gurdjieff, el primer documento publicado es uno atribuido al cardenal Albino Luciani, antes de ser papa con el nombre de Juan Pablo I, pero con un membrete erróneo con las armas pontificias y la denominación Servus Servorum Dei, fechado en 1975, donde se dirige a Samael Aun Weir, iniciador de la gnosis contemporánea, como Beatísimo Patriarca. En esta carta, el cardenal Luciani explica que la formación sacerdotal católica incluye el estudio de lenguas mágicas litúrgicas. La finalidad del estudio de lenguas antiguas es poder leer tratados de magia medieval. Añade que la Biblioteca Vaticana contiene libros de todo tipo de magia y alquimia, y llega a decir que comparando el estudio de los evangelios apócrifos con los estudios de magia ceremonial y los libros gnósticos de usted, Beatísimo Apóstol Samael, vio gran similitud. Y aprovecha para decir que intereses económicos y políticos gobiernan el Vaticano, además de denigrar a la ONU y decir que familias están detrás del manejo del mundo. Para terminar mostrando su deseo de que, en el futuro el Cristo Redentor príncipe Gurdjieff unifique todas las religiones. Sor Lucía de Fátima, asesinada. La segunda carta supuestamente escrita por Albino Luciani le sirve para hacer una revelación importantísima en torno a las apariciones de Fátima. Beatísimo Patriarca Samael Aun Weir, he descubierto que la vidente de Fátima Lucía de Jesús Rosa dos Santos, fue asesinada en el año 1957, por envenenamiento. Para añadir que, el secreto de Lourdes, SIC, alerta sobre sionismo, y las apariciones de Fátima alertan sobre que la ONU sería manejada por intereses enemigos de la humanidad. En cuanto al contenido más religioso de estas supuestas revelaciones, la Santísima Virgen María anunció en Lourdes y Fátima que los evangelios apócrifos coptos, esenios y gnósticos eran auténticos. Donde se menciona que Jesús el Salvador fue un varón casado y tuvo descendencia, también mencionan las profecías al gemelo redentor, el maestro Gurdjieff, príncipe de la cristiandad. Y termina con la siguiente decisión, curiosa: al tratarse de un simple cardenal, decreto nombrar obispo de la Iglesia Apostólica Católica Romana al Beatísimo Padre Príncipe Gurdjieff. Cuando la carta está fechada en 1977, varios años antes de que naciera el líder sectario peruano. El gemelo redentor, de Cristo, ascendido a arzobispo.
El tercer documento falso con firma y sellos del cardenal Albino Luciani, fechado en marzo de 1978, poco antes de su elección papal, comienza con el ascenso del aún no nacido Stephen Manrique, nombro arzobispo al Beatísimo Padre Príncipe Gurdjieff de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y explica que todos los verdaderos sacerdotes y ministros de Dios aceptarán al Cordero Redentor Príncipe Gurdjieff, pues del Apocalipsis, gemelo redentor de nuestro Señor Jesucristo, solo el Cristo Salvador Jesús y el Cordero Redentor Gurdjieff tienen infalibilidad. Excomunión de cardenales y obispos. No es de extrañar, por tanto, el siguiente documento, firmado por el cardenal Luciani ya como Papa Juan Pablo I. Firmado el 11 de septiembre de 1978, durante su breve pontificado, pero con la firma cardenalicia y no la papal. Curiosamente, se trata de una breve encíclica titulada, El Buen Pastor, y dirigida al Beatísimo Apóstol Garga Cuichines, que no es otro que Julio Medina, una de las figuras más destacadas del esoterismo gnóstico iniciado por Samael. En ella, Luciani afirma, como cardenal y Papa Juan Pablo I, dejo sin efecto todos los sínodos, concilios anteriores a mi mandato, excomulgo a perpetuidad a todos los cardenales, obispos y arzobispos de la Iglesia Católica Romana por practicar rituales de magia con contenido homosexual y sacrificios humanos, aun dentro de la Ciudad del Vaticano. Además, nombra al Beatísimo Patriarca Samael Aunweir como profeta de Acuario, y al Príncipe Gurdjieff como Cristo Redentor y Obispo de Roma, vicario único de la Iglesia Apostólica Romana. Y entonces se explica lo de la firma cardenalicia, firmo como cardenal esta encíclica, porque, sí, estando en la tierra el Cristo Redentor Gurdjieff, no puede existir ningún otro papa o vicario sobre la tierra. Incluye un decreto que dice lo siguiente: sean entregados los bienes de la Iglesia Católica Apostólica Romana en subasta pública, y sea distribuido lo recaudado entre los pobres de España, Portugal, Europa del Este y Latinoamérica. Porque, explica, ningún apóstol de nuestro Señor Jesucristo jamás tuvo, riquezas. Y concluye la oración final, en italiano, con la fórmula, per Cristo Gurdjieff nostro Signore. Amén. Madre Teresa defiende la vida conyugal de Cristo. De Santa Teresa de Calcuta. El líder sectario presenta dos cartas falsificadas, ambas fechadas en 1982. En la primera se dirige a la maestra Litelantes, que no es otra que la colombiana Arnolda Garró Mora, esposa del fundador gnóstico Samael. A ella le dice que los documentos supuestamente firmados por Juan Pablo I son auténticos. Y afirma, una vida de milagros en medio de pacientes con enfermedades contagiosas en Calcuta, India, lograda a través de la devoción a Jesús y a Gurdjieff, es testimonio suficiente de mis palabras y de mi misión. En la segunda carta explica que Cristo es el misterio de Dios, hecho amor Jesús y hecho justicia Gurdjieff. Añade que Jesucristo tuvo esposa e hijos, la vida conyugal de Jesús fue más grande que la crucifixión pública, porque en su vida conyugal cada goce del cuerpo lo convirtió en una oración al Creador. Delito de falsificación. Tal como señalábamos en la noticia anterior, relativa a las falsas cartas de jefes de Estado y de Gobierno, el abogado Carlos Bardavío afirma que todo esto podría constituir un delito de falsificación de documento público o privado. Bardavío, autor de la primera tesis doctoral presentada en España sobre las sectas desde la perspectiva del derecho penal, explica que podría ser constitutivo de un delito de falsedad en documento privado o público de los artículos 390 y siguientes y 395 y siguientes del Código Penal, respectivamente, refiriéndose a la legislación española. 5. Paraguay, el gobierno abre las escuelas a las doctrinas de la Gurú Isa. Fuente, ABC, Misiones Online. Isa JUDD, denominada en el diario paraguayo ABC, humanista australiana y embajadora de la paz, está desarrollando en San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá, Paraguay, su sistema de formación denominado Meditación Educativa, que se implementa en otros países como Chile y México, para entrenar a docentes a enseñar a otros y estos, a su vez, a los niños sobre cómo hallar felicidad, paz, erradicar el bullying y fomentar el empoderamiento de los niños en autoestima.
El propósito es enseñar a las personas a estar bien consigo mismas, encontrar paz interna, desconectarse de lo externo y poder liberarse del estrés para encontrar en sus vidas felicidad y dicha interna, lo cual es lo más importante y lo que está faltando en la sociedad, dijo la popular gurú, a la que han abierto las aulas de los profesores paraguayos, para que los niños se conecten internamente. El Ministerio de Educación ya aprobó incorporar el programa de ISA JUDD en la mencionada ciudad con el apoyo de la organización Juntos por la Educación, con el objetivo de que se extienda a todas las escuelas públicas del país para educar a los niños sobre la importancia de estar bien consigo mismo, internamente, dejar de tener miedo, alcanzar la felicidad y la paz. Una de las cosas más importantes que necesitan los niños es poder conectarse internamente o por lo menos mantener el estado interno que ya tienen porque ellos viven el momento presente, hablan la verdad, tienen inocencia y lo que hacemos nosotros es ayudar a cultivar esa experiencia interna, entregándoles herramientas para que se sigan conectando con eso, agregó Isa. Otro punto es enseñar a los niños a mover sus emociones de una manera responsable. Les enseñamos de manera muy temprana el cómo ser, cómo expresarse, cómo vivir todos juntos, cómo comunicarse el uno con el otro, y el cómo ser felices. Siempre se enseña a los niños lo que es el saber, el hacer, pero no les enseñamos a ser o vivir juntos. El saber ser es fundamental para crear ciudadanos felices, añadió la maestra espiritual. Isa JUDD aprovechó su estancia en el lugar para ofrecer además el 3 y 4 de junio un seminario, taller denominado, La felicidad solo existe aquí y ahora, dirigido a jóvenes y adultos. Ante la carencia de desarrollo interno. En Misiones Online leemos, además, que Isa ha sido declarada ciudadana ilustre de Asunción, la capital del país. El mismo diario explica que en Posadas, el programa denominado Educando para la Paz, es implementado desde hace más de una década en el Hogar Santa Teresita, pero hasta el momento no han logrado hacer una capacitación para docentes en todos los niveles educativos como propone el proyecto. Ahora sí, porque el Ministerio de Educación de Paraguay aprobó la aplicación de este programa. En Chile estuvimos muy interesados en aplicarlo porque hay una gran carencia de lo que es el desarrollo interno del ser de cada persona y de la convivencia en lo que es la educación. Se desarrolla mucho lo que es la técnica del aprender, conocer, el aprender a hacer, pero el aprender a ser y convivir es algo que está absolutamente dejado de lado en lo que es la educación, comentó Rodrigo García Campo, director de programas educativos de la Fundación ISA Educando para la Paz, en su sede de Uruguay. Además, con respecto al programa y sus contenidos detalló, es un programa de educación para la paz, pero está enfocado en el conocimiento interno que es lo que finalmente nadie te enseña, porque en ninguna parte te enseñan a ser feliz, en ninguna parte te enseñan a manejar tu estrés, en ninguna parte te enseñan a transformar las cosas de la vida en el crecimiento, sino que nos enseñan a tener miedo, a preocuparnos por el futuro, a competir para lograr la felicidad o que serás feliz cuando encuentres tu pareja ideal o compres tu casa, o termines tu carrera y finalmente cuando uno lo tiene sigue sintiendo el mismo vacío interior. ¿Cuál es el problema? El investigador uruguayo Miguel Pastorino, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, explica en un artículo publicado por Aleteya que muchas de las doctrinas que pueden encontrarse en sus libros son una amalgama de panteísmo, pensamiento mágico, gnosticismo y esoterismo, todo en un vago lenguaje de espiritualidad abierta y positiva. Pastorino explica que al leer las obras de Isa, resulta evidente que aunque se presente como un cúmulo de técnicas psicológicas y orientales para aliviar el estrés, aprender a amarse y vivir más plenamente, en realidad el lector se encuentra ante un discurso religioso cuyos contenidos son una reedición de viejas doctrinas gnósticas, como aquella que sostiene que la divinidad es una chispa divina que está encerrada en nuestro interior y tenemos que despertar hasta tomar conciencia de que somos parte de la divinidad. Del 1. No solo eso, sino que Pastorino señala que varias denuncias en Argentina y en Uruguay han dejado en evidencia el engaño y las secuelas psicológicas en los adeptos a sus cursos y seminarios.
Por otro lado, el abogado argentino Héctor Navarro ha acusado a ISA de diversas conductas graves como reducción a la servidumbre, estafa, ejercicio ilegal de la medicina, manipulación psicológica e inducción al suicidio. 6. La Luz del Mundo congrega a 25.000 personas en un encuentro en México. Fuente: varios medios. El 14 de junio próximo, más de 25.000 personas de la secta, La Luz del Mundo, tendrán un encuentro con su director internacional, Naasón Joaquín García, en la Arena Ciudad de México, y según cifras de los organizadores será una de las reuniones más grandes a celebrar en este país entre los miembros de esa congregación religiosa. Lo leemos en el medio La Prensa. Se dice que en México esa secta de impronta cristiana cuenta con más de 1.800.000 seguidores. La Luz del Mundo fue fundada en plena persecución religiosa contra el catolicismo, en 1926, por Eusebio Joaquín González, en Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, 2 décadas después se consolidó, iniciando la construcción de su principal santuario y atrayendo a una gran cantidad de fieles. En su página web destaca que la Luz del Mundo se trata de la verdadera iglesia fundada por Jesucristo en el siglo I y se instaló en Guadalajara el 6 de abril de 1926 por el propio Eusebio, quien se convirtió en su autoridad principal a nivel internacional y cambió su nombre por el de Aarón, por motivos religiosos. Su sucesor fue su hijo Samuel Joaquín, quien asumió el liderazgo hasta 1964, y que murió en diciembre del 2014. No veneran a la Virgen María ni a los santos, ni usan sus imágenes. Sin embargo, sí hay una veneración al fundador y a su familia, llegando a tener los adeptos sus fotos en las casas. La secta siempre ha estado en el centro de polémicas desde sus orígenes. Comenzando por la bigamia, reconocida, del fundador, que cometió adulterio con una menor de edad que engendró un hijo, continuando por las acusaciones de violaciones por parte de Samuel Joaquín a varones y mujeres, y terminando por todo lo relativo a lo económico y lo político. Mensaje de paz y fraternidad. En una conferencia de prensa realizada el 12 de junio, el portavoz del movimiento, Silem García Peña, señaló, desde la Ciudad de México, el apóstol Naasón Joaquín lanzará un mensaje de paz y de fraternidad para motivar a la gente a buscar a Dios, que será transmitido en los 54 países en los cuales tenemos presencia. El evento forma parte de la gira internacional que realiza este influyente líder espiritual jalisciense con objeto de ganar más adeptos para su iglesia, considerada por algunos analistas como una secta. Lo leemos en Proceso. Silem García detalló que el mensaje del apóstol tendrá aproximadamente 1 hora y media de duración y será amenizado por un grupo coral, integrado por alrededor de 2.000 personas. El gran éxito y crecimiento mundial de nuestra iglesia se debe al liderazgo de nuestro director espiritual, el apóstol Naasón Joaquín, recalcó el vocero. Y especificó que tan solo en México la Iglesia de la Luz del Mundo tiene un crecimiento anual de 17%, según cifras del INEGI. ¿Le están quitando adeptos a la Iglesia Católica?, se le preguntó. No nos aprovechamos de ninguna otra iglesia. Simplemente nos centramos en predicar el Evangelio de Jesucristo, quien dejó apóstoles para propagar su mensaje, como Naasón Joaquín, quien es apóstol por voluntad de Dios. También señaló que su iglesia siempre se ha financiado con las aportaciones voluntarias de sus fieles, quienes incluso construyen con sus propias manos y dan mantenimiento a los templos, algunos de los cuales son construcciones faraónicas de muchos metros de altura, como el de Guadalajara, Jalisco, su sede mundial, o el de Silao, Guanajuato. No somos una secta. Y ante las críticas que califican a la Luz del Mundo como una secta religiosa, atajó el portavoz, no somos ninguna secta, somos una iglesia debidamente constituida. Ahora el apóstol Naasón, de 48 años de edad y padre de 3 hijos, realiza una intensa gira de proselitismo religioso, la cual comenzó en el extranjero y hoy, en su 10ª etapa, recorre las entidades del centro de México, incluida la capital del país, donde planea exhibir el gran poder de convocatoria de la iglesia fundada por su abuelo. Por otra parte, en Publimetro leemos otras declaraciones del representante de la secta. Queremos invitar a quien desee escuchar su mensaje de salvación para que nos acompañen, nos honrará su presencia, serán bienvenidos.
Escuchen un mensaje que tiene como objetivo primordial reconciliar a la humanidad con Dios, que le permite al ser humano la esperanza de vida eterna y que transformará sus vidas, explicó el portavoz. También mencionó que el mes pasado sostuvieron reuniones en Guerrero y Tlaxcala con más de 4,000 personas cada una. Muchas personas llegan a la iglesia porque no se sienten satisfechos con la religión que profesaban y aquí no solo encuentran el alivio espiritual, sino también el impulso y las herramientas necesarias para que se superen personalmente, crecer académicamente, ser útiles a la sociedad en la que se desenvuelven. Esto es lo que les permite practicar una religión razonada. Así los fieles de la iglesia, al elevar su nivel intelectual, practican su fe con absoluta convicción, alejados del fanatismo, concluyó Silem García. Gran crecimiento del grupo. No deseamos entrar en la política de lo que las otras iglesias dejaron o no dejaron de hacer. Lo que nosotros hemos hecho es no solamente acercar las almas a Dios, además de eso, motivamos la superación personal, académica y profesional de cada una de las personas en su calidad de individuos, dijo para El Universal. Desde la administración de Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, esta iglesia ha tenido un crecimiento exponencial, puesto que, de manera adicional al crecimiento de la feligresía, se ha duplicado el número de ministros, así como los jóvenes misioneros. El año pasado fueron enviados 10,000 a predicar el mensaje de fe a 360 municipios en los que esta iglesia no tenía miembros. Explicó que la Luz del Mundo es una opción real para cualquier ciudadano, y no se aprovechan de ninguna situación que esté viviendo alguna otra iglesia. Destacó como el motivo principal para ganar feligreses el liderazgo de Joaquín García. Sobre los escándalos en los que ha estado inmersa la Iglesia Católica, aclaró que el tema no forma parte de su postura social. Es algo que le corresponde atender exclusivamente a la Iglesia Católica. Nosotros nos abocamos al mensaje de salvación de Jesucristo y a las actividades que la Iglesia realiza, no abordamos esos temas. Políticos miembros de la secta. En conferencia de prensa para presentar el evento masivo que tendrá lugar el próximo 14 de junio en la Ciudad de México, afirmó que 75% de las personas que forman parte de su iglesia se han convertido y el resto ya son descendencia directa de la iglesia. La Luz del Mundo cuenta entre sus creyentes con varios políticos de todos los partidos. Entre ellos el diputado federal Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, Irma López López, de Morena, Karina Sánchez, de Nueva Alianza, David García Calderón, del PRD, Jorge Carballo, del PRI y Lilia Aguilar del PAN. Sobre algunas fotografías en las que el líder de la iglesia aparece con algunos gobernadores, García Peña aseguró que hasta el momento ninguno de ellos es miembro activo, pero Naasón Joaquín García ha recibido más de 100 reconocimientos por parte de algunos gobiernos estatales. La iglesia jamás ha estado cerrada a tener un contacto directo con las autoridades, al contrario. Creemos que debemos orar por nuestras autoridades, independientemente del partido, porque creemos en el principio divino de que todas las autoridades son puestas por Dios y es Él quien permite que estén ocupando esos espacios, afirmó a El Gran Diario de México. Respecto al financiamiento de la Luz del Mundo para poder construir los magnos templos que ostenta, como sucede en Guadalajara, Jalisco, expresó que la iglesia no cobra por ninguna presentación que se realiza ni en los templos, ni en los oficios aislados. La entrada es totalmente gratuita, no solo para los fieles de la iglesia, también para las visitas que deseen honrarnos con su presencia. Las aportaciones de los feligreses dentro de la iglesia son voluntarias, a nadie se le pone una cuota ni se le obliga a dar una aportación. Si se va a construir un templo o ecosantuario se presenta el proyecto y el financiamiento que requiere y cada persona va aportando de manera voluntaria a una comisión de finanzas que ellos mismos administran, aclaró. Sobre la legalización del aborto y los derechos que exige la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersexual, LGBTTI, en México, señaló que aunque no comparten el pensamiento, el trato dentro y fuera de su iglesia es de respeto. Nosotros creemos que ese tipo de leyes amplían las libertades de las personas, no compartimos el pensamiento de las personas que desean abortar, sin embargo, respetamos las decisiones que ellos tomen sobre su propia vida.
Respecto a la comunidad LGBTTI, dijo, respetamos el libre albedrío de todos. Dijo que para los grupos del crimen organizado la luz del mundo no significa una amenaza y por eso no han recibido ningún tipo de ataque. En la conferencia de prensa, los voceros de esta comunidad invitaron a la presentación masiva que realizarán a Son Joaquín García el próximo 14 de junio en la capital, al que asistirán más de 25.000 fieles, entre ellos 150 ministros internacionales de esta iglesia. 7. Arrestan a una vidente en Florida por estafar $150.000 a 2 clientes. Fuente, El Nuevo Herald. Una bola de cristal, barajas del tarot y otros artefactos para leer el futuro no pudieron ayudar a una mujer que proclamaba ser psíquica, para que evitara que la policía la arrestara. De acuerdo con los investigadores de la policía de Tarpon Springs, Florida, Gina Wilson estuvo aprovechándose de un veterano militar con trastorno por estrés postraumático, PTSD, y de una viuda con el fin de sacarles dinero en efectivo. Lo leemos en El Nuevo Herald. Los explotó sin conciencia alguna, y les robó a los dos cerca de $150.000, dijo el sargento Scott Gross, portavoz de la policía del condado de Pinellas. Según los detectives, Wilson le dijo al veterano que podría aliviarle los dolores, y con el tiempo lo despojó de cerca de $92.000. En el caso de la viuda, de acuerdo con el periódico Tampa Bay Times, la mujer de 61 años declaró a la policía que Wilson le dijo se aprovechó de ella en momentos en que trataba de sobrellevar la muerte de su esposo. Después la viuda le contó a la policía que le dio a Wilson más de $63.000. Toda la estafa se vino abajo por fin cuando el veterano decidió hablar con las autoridades en un seminario anual antifraude al que asistió. El pasado 23 de mayo la policía tuvo la oportunidad de leerle la palma de la mano a Wilson cuando la esposaron y detuvieron. Wilson depositó una fianza de $50.000 y salió en libertad al día siguiente de su detención. 8. España, desarticulan un grupo de videntes brasileños por estafa. Fuente, navarra.com. Agentes de la Policía Nacional, de la Jefatura Superior de Policía de Navarra, han desarticulado un grupo criminal dedicado a estafas a través de servicios de evidencia y tarot, identificando a un hombre y 2 mujeres de origen brasileño como presuntos autores de los hechos. Según leemos en navarra.com, la investigación se desarrolló a raíz de la denuncia de una mujer que observó en la vía pública uno de los múltiples carteles en los que se anunciaban los servicios de una presunta tarotista, concretando varias citas en Pamplona. En ellas la tarotista y vidente logró convencer a la denunciante de que debía dejarle en depósito la cantidad de 3.300 euros para realizar una oración, y lograr así que las bienaventuranzas que la vidente le predijo se cumplieran. Tras el depósito del dinero la vidente le manifestó que podría pasar a recoger la oración en 2 días, pero, pasado este tiempo cuando la víctima acudió a la cita, no encontró a nadie en el lugar, ha explicado en un comunicado el cuerpo policial. A raíz de la denuncia, el grupo de delincuencia económica inicia su investigación, con el análisis de los carteles desplegados por toda la comunidad foral, dando lugar a una investigación que dio como resultado la identificación de 3 personas como presuntos autores de los hechos. En vista de la gran difusión de carteles colocados no solo en esta ciudad sino en otros municipios de la comunidad foral, además del modus operandi utilizado, no se descarta la posibilidad de la existencia de más víctimas por hechos similares. Por estos hechos se tramitó el correspondiente atestado que fue remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia de Pamplona. A los integrantes del grupo desarticulado se les ha grabado una requisitoria policial para ser detenidos en caso de ser nuevamente localizados en territorio nacional. La investigación sigue abierta, por lo que la Policía Nacional ha instado a personas que hayan sido víctimas o conozcan a alguna persona que pueda haberlo sido de estos hechos delictivos, a acudir a la Jefatura Superior de Policía Nacional de Navarra. 9. Argentina, detienen a un payumbanda por abusar de su nieto y amenazarlo. Fuente, AN Digital. Un abuelo que se proclamaba umbanda, abusó de su nieto durante años y quedó detenido.
Según obra en el expediente, la víctima relataba que no había podido contar nada porque su victimario lo amenazaba, diciéndole que si contaba algo, sus padres se iban a morir o iban a padecer desgracias. Haciéndose eco de los ritos que practicaba el depravado, el menor guardó silencio. Lo cuenta Fernando Tocho en Andigital. Efectivos de la Dirección de Investigaciones Departamental La Plata, Argentina, hizo efectiva la detención de Raúl Roberto Ojeda, de 71 años, acusado de abuso sexual agravado. Se trata de una causa que está en manos del fiscal Álvaro Garganta y de la jueza de garantías Marcela Garmendia, ambos funcionarios del Departamento Judicial de La Plata. La causa se inició el 27 de marzo de 2015, con motivo de la denuncia que los padres de un niño, quienes expusieron que su hijo presentaba problemas, teniendo conductas extrañas. Ambos progenitores explicaron que mantenían la certeza de que su hijo poseía problemas de adicciones y por eso lo llevaron a un centro de rehabilitación. Una vez que estuvo internado allí, y después de haber recibido la atención psicológica necesaria, los especialistas pudieron determinar que el menor había sido abusado sexualmente. El niño pudo contar que cuando tenía aproximadamente 6 años, se quedaba 2 días a la semana en la casa de sus abuelos paternos. Cuenta el chico que estando en la casa de ellos, su abuela se retiraba del domicilio para realizar compras, y en esos instantes su abuelo, identificado como Raúl Alberto Ojeda, abusaba sexualmente de él, ocurriendo esto en reiteradas oportunidades cada vez que se quedaban solos, todo ello durante el lapso de 1 año y medio, señaló una fuente ligada a la causa judicial. Según obra en el expediente, la víctima relataba que él no había podido contar nada porque su abuelo lo amenazaba, diciéndole que si contaba algo, sus padres se iban a morir o iban a padecer desgracias, dado que el causante resulta ser payumbanda y haciéndose eco ello, temía por la integridad física de sus padres, teniendo en cuenta los ritos que practicaba. Estos actos de abuso por parte de su abuelo, derivaron en una conducta adictiva, que aún en la actualidad la víctima intenta sobrellevar. Estos hechos, fueron acreditados, tanto por el grupo de psicólogos del Centro de Internación, como así en Cámara Gesell, señalaron los detectives. Las autoridades judiciales libraron la correspondiente orden de detención que se hizo efectiva el pasado 16 de mayo y el abusador, domiciliado en Ensenada, quedó a disposición de la justicia. 10. La influencia de la teosofía en la cultura y las letras de El Salvador. Fuente, Diario Colatino. Con el título de El pensamiento de Salarrué, filosofía y teosofía, el Diario Colatino, de El Salvador, ha publicado un artículo firmado por Matías Romero, miembro de la Academia Salvadoreña de la Lengua. Lo reproducimos a continuación. La mención de los términos teosofía, teosofismo, esoterismo, ocultismo y otros con que frecuentemente nos encontramos en ciertos pensadores, mezclándose conceptos filosóficos con creencias religiosas y con prácticas de mentalismo o de fenómenos parapsicológicos, nos obliga a detenernos un poco para consignar el hecho del teosofismo en nuestro país. No se trata de que investiguemos cuándo vino esa corriente ni por dónde ni por medio de qué personas entró. Nos interesa más el hecho mismo, la existencia de ese modo de pensar y la sed de conocimiento de personas de mucho talento que se fueron en esa corriente del teosofismo, confiando ciegamente en que esas aguas los conducirían al océano infinito del saber total y de la felicidad. El fenómeno no es de nuestro país sino mundial y, según sus expositores y críticos, entre los cuales hemos leído a J. van der Leeuw, al filósofo español jesuita P. Dionisio Domínguez, al conferencista Antonio Oldrá, S.J., y a los obispos chilenos Mons. José María Caro y Mons. Miguel Miller, se relaciona con las discutidísimas personalidades de Madame Blavatsky, Elena Petrovna Hahn, 1831-1891, y Annie Besant, 1847-1933. Otros, sin embargo, le atribuyen a esta tendencia raíces muchos más antiguas y profundas, incluso más allá del siglo XVI, cuando por primera vez aparece el término teosofía, aplicado a los filósofos ocultistas Paracelso, Cornelio Agripa y otros, y hablan de las épocas neopitagórica, greco-judaica, gnóstica y neoplatónica. La diferencia que existe entre este tipo de saber y la auténtica filosofía es manifiesta.
En la filosofía no hay credulidad ni irresponsable precipitación verbal que se deleita en figuras caprichosas creadas por la imaginación. El saber filosófico se caracteriza por su sinceridad y por su sentido del respeto de los límites, límite de la razón humana en cuanto a capacidad de conocer y límite como división entre los saberes científico, filosófico y teológico, el primero basado en la experiencia, el segundo en la razón y el tercero en la fe, bien que relacionados los tres compartimientos como vasos comunicantes. Tampoco existe en filosofía eso que la teosofía mantiene como un culto a los santones, gurúes o mahatmas, cuyas enseñanzas, sin examen crítico, son transmitidas como texto sagrado, a pesar de que en múltiples casos se han descubierto fraudes y patrañas. Desde luego, esta precavida introducción sobre la diferencia entre filosofía, teología y teosofía no es para incluir a nuestro Salarrué en la masa anónima del teosofismo. Al contrario, es para destacar su personalidad como un hombre cuyo entendimiento estaba dotado de poderes extraordinarios y cuyo pensamiento debe colocarse en un compartimiento que no es el de la estricta filosofía ni tampoco el de la simple literatura. Salarrué, Salvador Salazar Arrué, 1899-1975, es un fenómeno singular en la literatura salvadoreña. Se resiste a la clasificación y su figura se escapa como intemporal y ultraespacial. Su fisonomía de blanco caucásico, sus dulces y suaves ojos azules, o verdes, su alta estatura y su actitud de enorme cordero manso contrastan con los temas tan folclóricos y rurales que tocó, usando sabrosos salvadoreñismos e identificándose con el lenguaje inventado de los cipotes. Salarrué, un hombre extraordinariamente sencillo, modesto, prudente y humilde, fue uno de esos seres privilegiados de la naturaleza. Como tal, su tesoro interior se lo guardaba para sí y no pretendía convertirlo en instrumento para hacerse imagen y prestigio. Él mismo no sabía a ciencia cierta lo que le pasaba en su vida casi de un místico y era muy cauteloso en la administración de su psiquismo. Hugo Lindo, que logró sacarle importantes confidencias, nos dice lo siguiente. Como una constante que otorga unidad a las más dispares producciones del narrador salvadoreño, se encuentra su visión filosófica, de tipo francamente esotérico, con más inclinación a lo teosófico, que busca el conocimiento, que a determinadas formas de la yoga que persiguen, ya los poderes supranormales, ya la fusión del yo individual en la infinita realidad de Dios, que ahí equivale a un yo universal, según unos, o a la aniquilación del todo yo, según otros. Bueno. Medita un instante, ordenando recuerdos. Eso fue cuando era ya un hombre casado, como de 22 años, empecé a tener espontáneamente ciertas experiencias astrales, desconociendo por completo la razón de ellas y asustándome un poco. Incluso consulté médicos para saber qué pasaba. Los médicos no sabían decir nada sobre el asunto. Creían que se trataba de una debilidad nerviosa. Me aconsejaban comer carne. En fin, nunca me convencieron. Los médicos no lo convencieron, como él dice. Buscó entonces otro tipo de explicación, que aclarase esos extraños fenómenos, el sentir que se evadía del cuerpo, al ver su propia imagen tendida en la cama mientras un Salarrué gaseoso, de pie a la orilla, se encontraba plenamente consciente de su ser y de su estar, el realizar viajes a increíbles velocidades, el conocer colores vivos y formas cambiantes, en un mundo lleno de poesía y a veces azotado por ráfagas de terror. Pero en esos días, mi amigo íntimo Alberto Guerra Trigueros, que tenía una buena biblioteca, empezó a leerme unas cuantas obras teosóficas para que yo me diera cuenta de qué era lo que me sucedía. Los libros me convencían, porque afirmaban cosas que yo ya sabía de antemano, que estaban dentro de mi propia experiencia. Siempre he considerado que es preferible entrar en esas vivencias a través de una acción espontánea, y no por medio de los libros, que bien pudieran ejercer alguna suerte de sugestión y desnaturalizar la realidad, y eso me hizo interesarme en la teosofía en general y, por supuesto, en todo lo que es iniciático. Retornamos al tema de lo esotérico o iniciático, que es una de las principales claves de la labor personal de nuestro autor. Le preguntamos si su vida en esos planos continúa siendo activa, y nos responde que solo de un modo esporádico, pues ha preferido que los fenómenos de esa naturaleza se le presenten de manera espontánea, pero que ya no son tan frecuentes como lo fueron en su juventud.
que no hace actualmente esfuerzo alguno, que antes sí lo hacía y lograba lo que deseaba, mas de repente tuvo algunas experiencias desagradables, y eso le indicó que no debía forzarse en excitar semejantes facultades. Desde entonces, dejó de realizar ese tipo de empeños, a fin de dejar los canales de la inspiración libres, a manera de que ese orden de fenómenos se le presentase solo, cuando las circunstancias fueran propicias. Para terminar, después de las consideraciones que hemos hecho sobre teosofía y esoterismo, a propósito de la personalidad de Salarrué, sacamos las siguientes conclusiones que pueden también interpretarse como recomendaciones, siempre que se trate de estos temas. La primera recomendación es que deben tenerse siempre claros y respetados los tres planos o grados del saber: el saber teológico, de la teología cristiana revelada, se entiende, el saber filosófico y el saber o los múltiples saberes de las ciencias particulares. En la cumbre del saber teológico está la esfera de la teología ascética y mística, de las cuales dice Tanqueray, el uso reservó el nombre de ascética para la parte de la ciencia espiritual que trata de los primeros grados de la perfección hasta llegar a los umbrales de la contemplación, y el nombre de mística para aquella otra que tiene por objeto el estudio de la contemplación y de la vía unitiva. Compendio de Teología Ascética y Mística, pp. 3. Es evidente, por elemental sentido de respeto y de guardar las distancias, que no deben confundirse los fenómenos parapsicológicos con los dones extraordinarios que se dan en la vida de oración de los santos, de lo cual hay abundantes testimonios en la literatura mística. Es necesario añadir aquí una diferencia fundamental que pone a inconmensurable distancia la comunión intentada por la teosofía con el yo universal o divinidad y la comunicación con Dios de que hablan la ascética y la mística cristianas. La primera es el sumergimiento en una inconsciencia de placidez vacía e impersonal, en el seno de un Dios que nos absorbe y no nos dice nada, mientras que la oración cristiana, desde sus grados más elementales hasta la más encumbrada elevación del éxtasis, es el continuo diálogo con un Dios vivo y personal que conoce a la persona individual humana, la ama y le habla comunicándole el gozo de su divinidad. El segundo plano, el de la gran estructura metafísica de la razón natural, levantada por la filosofía perenne, es un mundo sometido a reglas estrictas de lógica y no es obra de mentes enardecidas ni de fuentes ocultas y misteriosas. Es una ingeniosa construcción racional que honra al entendimiento humano y que prueba la existencia de un arsenal seguro de conocimientos basados en el sentido común y en el sano razonamiento. No se puede atentar contra esta vertebral articulación del conocimiento humano sin caer en el absurdo y en el sinsentido. El tercer plano es el de las hoy innumerables ciencias de lo particular, apoyadas en la experiencia y veneradas en esos pequeños templos que son los laboratorios. En estos santuarios de la investigación, empleando artefactos y equipos sofisticados se está incluso intentando, al margen de toda creencia religiosa, abrir un orificio que perfore el muro de misterio que nos separa del más allá. Se está tratando de experimentar sobre la muerte y sobre lo que sigue inmediatamente después de ella, para que no sean la religión ni la filosofía las que inventen revelaciones o armen un tejido de suposiciones, sino que sea la misma ciencia la que demuestre cómo es la condición del espíritu y si es capaz de subsistir por sí mismo fuera el cuerpo. Al respecto y preguntado Salarrué sobre lo que opinaba acerca de los intentos del espiritismo, Hugo Lindo dice lo siguiente: nos declara que a él, en lo personal, nunca le atrajo el espiritismo. No niega sus fenómenos, pero encuentra difícil que informen sobre una realidad sustancial. Queda, entonces, la posibilidad de que la ciencia seria nos sorprenda en el futuro con datos que vengan a confirmar lo que la religión también seria, ha sostenido sobre la inmortalidad del alma y sobre su destino final de unirse con la divinidad. La segunda recomendación es que se consigne y se tome en cuenta el hecho de que entre el plano teológico y el filosófico es donde se abre esa brecha o se desvía ese atajo de los poderes supranormales o parapsicológicos de ciertas personas, como indicándonos posibles órganos psíquicos que están a la espera de un desarrollo evolutivo. Por ahora su capacidad es muy limitada y, sobre todo, no han logrado traducir sus conocimientos al plano del lenguaje filosófico inteligible para todos. El muro del misterio está ahí, insensible ante los rasguños de nuestras manos.
Las experiencias astrales o como se las quiera llamar se quedan para el consumo interior del ser privilegiado. Ni él puede expresarlas ni los demás pueden entenderlas. De allí el recurso al ocultismo y al esoterismo. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.